La mayoría de los asesinos en serie tienen un patrón, una firma que permite a la policía rastrear su serie de crímenes. Pero en el caso de Israel Keyes, no había lógica ni rastro alguno. Cada asesinato que cometió fue cuidadosamente calculado. Su elección de víctimas era completamente al azar y sin motivo aparente. Un hombre que viajó por Estados Unidos enterrando kits de asesinato en lugares remotos, esperando el momento perfecto para desatar su violencia. ¿Cómo alguien puede vivir una doble vida tan meticulosamente? ¿Qué secretos guardaba un hombre que ni siquiera la ley logró descifrar? Este es el oscuro y enigmático mundo de Israel Keyes, el asesino en serie sin patrón. Antes de sumergirnos en esta impactante historia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Israel Keyes nació el 7 de enero de 1978 en Cove, Utah. Era el segundo de 10 hijos en una familia que vivía bajo normas extremadamente estrictas y aisladas de la sociedad. Sus padres, Heidi y John Jeffrey Keyes, rechazaban el control del gobierno, las escuelas públicas y hasta la medicina moderna. Cuando Israel tenía apenas 5 años, la familia se mudó a un área remota en los bosques de Colville, Washington, donde vivían sin electricidad ni calefacción. Esta falta de comodidades básicas hizo que los niños Keyes se criaran con una sensación de privación y desapego de las experiencias comunes a la mayoría de los niños. Este entorno rústico, aunque naturalista, también resultó ser un espacio de aislamiento social, donde las interacciones con otros niños y familias eran prácticamente inexistentes. Desde temprana edad, Keyes mostró comportamientos perturbadores. Disfrutaba de la caza, no solo de animales comunes, sino de cualquier ser vivo con latidos. Torturaba animales, un claro indicio de tendencias psicopáticas, y entraba en casas ajenas para robar armas. A los 14 años ya tenía claro que sus pensamientos y deseos no eran los mismos que los de los demás, pero para él eran totalmente normales. Durante sus primeros años en Washington, los padres de Israel dejaron la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y se convirtieron en cristianos fundamentalistas. Más tarde, se unieron a una secta supremacista blanca llamada ARC. Este cambio radical hacia una ideología más extrema y segregacionista proporcionó un contexto aún más restrictivo y aislado para Israel y sus hermanos. Sus padres alentaban una visión del mundo en la que otros grupos o ideas eran vistos como una amenaza. Por lo tanto, no solo creció alejado del mundo exterior, sino que también se le inculcó una mentalidad de separación y superioridad. Este adoctrinamiento contribuyó a que Israel desarrollara una percepción del mundo como un lugar hostil y peligroso, donde solo era seguro confiar en unos pocos elegidos. Así, su familia reforzó aún más el aislamiento al desincentivar cualquier contacto con personas ajenas a su círculo inmediato y con valores distintos a los suyos. Cuando Israel declaró abiertamente que ya no compartía la fe de su familia, sus padres lo rechazaron por completo. Esta ruptura fue definitiva. Le ordenaron abandonar el hogar y, peor aún, prohibieron a sus hermanos menores que mantuvieran contacto con él. Este tipo de rechazo, proveniente de las figuras de autoridad más importantes en la vida de un niño, creó en Israel un sentimiento de exclusión y desarraigo total, dejándolo emocionalmente solo y sin un sistema de apoyo. El rechazo y el aislamiento social en la infancia y adolescencia suelen tener efectos profundos en la psique. Israel, después de ser rechazado por su familia, comenzó a ver el mundo con una perspectiva aún más sombría y desconfiada. Su vida de aislamiento extremo había dejado una marca que le dificultaba conectarse con otras personas en un nivel emocional genuino. La desconfianza hacia los demás, combinada con la falta de conexión social, contribuyó a que desarrollara un carácter extremadamente reservado y antisocial. Además,
Israel encontró formas de canalizar su resentimiento y desconexión a través de comportamientos cada vez más peligrosos. La falta de interacción social normal y el rechazo de su familia podrían haber alimentado en él un desprecio por la vida y los derechos de los demás. Al parecer, también comenzó a ver a las personas como meros objetos en su camino, piezas de una cacería que le proporcionaba la única forma de emoción y control que podía experimentar. Israel Keyes se unió al ejército de los Estados Unidos el 9 de julio de 1998 y comenzó su servicio en la Compañía Alfa del primer batallón del 5º Regimiento de Infantería. Durante su tiempo en el ejército, Keyes pasó por un riguroso entrenamiento, incluyendo la aprobación del curso de los Rangers del ejército, conocido por sus altas exigencias físicas y mentales. Este entrenamiento implicaba largas horas en condiciones difíciles, en las que los soldados aprenden habilidades avanzadas de supervivencia y combate. Aunque no fue desplegado en situaciones de combate directo, su tiempo en el ejército moldeó aún más su personalidad meticulosa y disciplinada. En el ejército, Keyes fue descrito como un soldado callado y reservado que no compartía mucho sobre su vida personal con sus compañeros. Durante su estancia en Fort Lewis, Keyes fue multado en 2001 por conducir bajo los efectos del alcohol, el único incidente registrado que manchó su historial militar. Este comportamiento fue el único signo visible de una vida oculta y de las inclinaciones siniestras que estaba desarrollando en secreto. Tras 3 años de servicio, Keyes fue dado de baja honorablemente en julio de 2001. La vida de Israel Keyes tuvo un cambio significativo en 2001, cuando se convirtió en padre de una hija. Aunque el nombre de su hija nunca se hizo público para proteger su identidad, su existencia fue una influencia clave en varios aspectos de su vida, especialmente en sus últimos años. Nació en Washington, donde Keyes vivió con la madre de la niña tras finalizar su servicio en el ejército. Allí, trabajó como contratista para el Consejo Tribal Macá y parecía llevar una vida común junto a su pareja y su hija. Sin embargo, debajo de esta fachada de normalidad, Keyes estaba planeando su próxima fase como asesino en serie. Durante sus años en la reserva, perfeccionó su habilidad para ocultar sus intenciones y movimientos. Con su negocio de construcción, Keyes disponía de libertad para desplazarse y reunir las herramientas y materiales necesarios para llevar a cabo sus crímenes sin levantar sospechas. En 2007, Keyes decidió mudarse a Anchorage, Alaska, junto a su hija y su nueva pareja, una enfermera con la que había comenzado una relación. La elección de Alaska no fue casual. Este remoto y vasto estado le ofrecía un terreno perfecto para ocultar sus actividades y planificar futuros ataques. Con su negocio y su estilo de vida aparentemente común, Keyes lograba pasar desapercibido, aprovechando la confianza de sus clientes para reunir recursos y, en algunos casos, investigar posibles víctimas y escenarios para futuros ataques. A medida que se asentaba en Alaska, Keyes comenzaba a ejecutar un patrón cuidadosamente planeado que incluía la creación de kits de asesinato. Estos kits contenían armas, herramientas de desmembramiento y productos químicos para la destrucción de cadáveres, y los escondía en varias ubicaciones en todo el país, desde Nueva York hasta Vermont y Washington. Así, cuando sentía la necesidad de matar, podía viajar a estos sitios y desenterrar los recursos necesarios, lo que le permitía actuar de manera rápida y sin levantar sospechas. Para Keyes, Alaska no era solo su hogar, sino también el punto de partida para sus viajes de caza. A lo largo de los años, realizó múltiples viajes a otras regiones de Estados Unidos, incluso a Canadá y México, donde podría haber perpetrado otros crímenes no confirmados. Estos desplazamientos eran estratégicos y bien calculados. Pagaba en efectivo y desactivaba su teléfono para evitar ser rastreado. La habilidad de Keyes para moverse sin dejar rastro era parte de lo que lo convertía en un asesino en serie tan peligroso y difícil de rastrear. Entre los asesinatos más notorios de esta época se encuentran los de Bill y Lorraine Currier en 2011.
Case viajó desde Alaska hasta Essex, Vermont, con un plan meticuloso y el equipo necesario para un ataque mortal. Los Currier, una pareja sin hijos ni perro, cumplieron con el perfil ideal que Case había definido. Personas de baja exposición y sin vínculos cercanos en la comunidad. Case irrumpió en su casa, sometiéndolos antes de llevarlos a una granja abandonada, donde finalmente los asesinó en un acto de brutalidad fría y calculada. A pesar de que las autoridades no lograron vincular directamente a Case con muchos otros casos, su confesión de haber asesinado a un número indeterminado de personas deja claro que los Currier no fueron sus únicas víctimas. El caso de Samantha Koenig es uno de los aspectos más notorios y escalofriantes de la vida criminal de Israel Case. La historia comienza el 1 de febrero de 2012, cuando Samantha, una joven de 18 años que trabajaba como camarera en una cafetería de Anchorage, Alaska, fue secuestrada por Case. Este evento no solo marcó el trágico destino de Samantha, sino que también fue el catalizador que llevó a la captura de Case y a la revelación de su oscuro legado criminal. Samantha estaba trabajando en el café de la calle esa noche, un lugar que frecuentaban los lugareños. A medida que la tarde se convertía en noche, Case, que había estado observando el lugar, decidió que era el momento de actuar. Aproximándose a la cafetería, utilizó su encanto y su apariencia normal para atraer a Samantha. Una vez dentro, el ambiente se tornó aterrador. Case la amenazó con un arma, exigiéndole su tarjeta de débito y su teléfono móvil. En ese instante, Case se convirtió en un depredador. Luego de asegurar su control sobre ella, la obligó a salir del café y la llevó a su camioneta, un vehículo que había alquilado con una identidad falsa. Durante el trayecto la agredió sexualmente, un acto que no solo fue devastador para Samantha, sino que también reveló la naturaleza despiadada y calculadora de Case. Después de la agresión, Case tomó la decisión fatal de asesinar a Samantha. La mató al día siguiente, el 2 de febrero de 2012, y luego escondió su cuerpo en un cobertizo. Este acto macabro fue un reflejo de su naturaleza metódica. A pesar de haber cometido un crimen atroz, Case mostró un nivel de desprecio por la vida humana que es difícil de comprender. Case, quien había planeado sus asesinatos con meticulosidad, llevó a cabo un intento macabro de engañar a la familia de Samantha. Mientras se iba de vacaciones en un crucero por el Golfo de México con su familia, aplicó maquillaje a Samantha, le cosió los ojos con hilo de pescar y tomó una fotografía de ella junto a un periódico local para hacer creer que estaba viva. Luego, envió mensajes de texto desde el teléfono de Samantha pidiendo un rescate de $30,000. La familia de Samantha, angustiada y desesperada, comenzó a seguir las instrucciones de Case, depositando dinero en su cuenta. Sin embargo, su verdadera intención era manipular y burlarse de las autoridades mientras disfrutaba de su vida de aparente normalidad en el crucero. El 2 de abril de 2012, el cuerpo de Samantha fue recuperado de un lago al norte de Anchorage. El descubrimiento del cuerpo desencadenó una serie de eventos que eventualmente llevarían a la captura de Case. Cuando las autoridades comenzaron a investigar el caso, se encontraron con un patrón de comportamiento que estaba lejos de ser normal. El uso de la tarjeta de débito de Samantha y los retiros de efectivo en diferentes lugares llevaron a los investigadores a identificar a Case como un posible sospechoso. Finalmente, el 13 de marzo de 2012, Case fue arrestado en Texas, donde las autoridades encontraron pruebas incriminatorias en su vehículo, incluida la licencia de Samantha. En un interrogatorio posterior, Case confesó el secuestro y asesinato de Samantha, pero dejó a los investigadores con más preguntas que respuestas sobre sus otros crímenes. Aunque confesó el asesinato de Samantha Koenig, Case admitió haber matado a al menos 11 personas más en todo Estados Unidos. Nunca tuvo un patrón específico. Su única regla era seleccionar víctimas al azar en lugares como parques, campamentos y cementerios. Incluso viajó hasta Essex, Vermont, donde asesinó a Bill y Lorraine Currier.
Para él, estos actos de violencia eran parte de un juego, uno que disfrutaba controlar meticulosamente. Case también financió sus asesinatos robando bancos y trabajando en construcción. Sus crímenes lo llevaron a estudiar el perfil de otros asesinos en serie, como Ted Bundy, y perfeccionar su técnica para evitar ser atrapado. Case reveló que su método habitual consistía en planear meticulosamente sus crímenes, eligiendo víctimas al azar y ocultando suministros para sus actos en lugares remotos, lo que le permitía operar sin ser detectado. Describió sus asesinatos como una especie de liberación y se mostró indiferente al sufrimiento que había causado. Case intentó manipular a los investigadores, intercambiando información sobre otros asesinatos a cambio de condiciones más favorables en su encarcelamiento. Case estaba esperando un juicio en marzo de 2013 y se le había asignado un defensor público en Alaska. El 2 de diciembre de 2012, Case fue encontrado muerto en su celda, colgado con una sábana de su cama. Según los informes, había utilizado su propio equipo para llevar a cabo el suicidio. Antes de su muerte, Case había mostrado un comportamiento que indicaba que se estaba alejando de la cooperación con las autoridades. Su suicidio ocurrió solo meses después de su arresto, y en un momento en que los investigadores estaban en medio de un esfuerzo por descifrar la amplitud de sus crímenes y las identidades de sus posibles víctimas. El suicidio de Case dejó a muchos preguntándose sobre la magnitud de su maldad y si había más víctimas que nunca serían descubiertas. A pesar de que había afirmado haber matado a un número significativo de personas, nunca se logró establecer un vínculo claro con muchas de estas afirmaciones, y su muerte significó que nunca se conocerían todos los detalles de su historia criminal. La falta de respuestas que dejó en su muerte dejó a las familias de sus víctimas, así como a los investigadores, sintiéndose insatisfechos. Su suicidio también llevó a la revisión de las políticas de monitoreo y prevención de suicidios en prisiones. A pesar de su muerte, Case dejó un legado de horror, una serie de crímenes no resueltos y un misterio que sigue sin respuesta. Su vida y muerte continúan siendo objeto de estudio y debate, reflejando los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden al tratar de entender la psicología de los asesinos en serie y prevenir futuros crímenes similares. Si te gustó este video y quieres seguir explorando casos igual de impactantes y fascinantes, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios.